Iglesia Ciudad de Refugio presenta Estudio Bíblico en Casa. Hoy es un buen día para que estudiemos la palabra de Dios. Hoy es un buen día para que usted y yo nos encontremos nuevamente escudriñando las Escrituras. Qué mejor ocasión, qué mejor pretexto para volver a la palabra de Dios. Así que yo espero que este estudio sea de bendición para usted y que juntos podamos seguir aprendiendo. Vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo, así que acompáñenme a orar. Padre, te doy muchísimas gracias por este tiempo, por las oportunidades. Gracias, Padre, por el tiempo de mis hermanos que semana a semana se conectan, Padre. Yo te agradezco, Padre, por la verdad que está en tu palabra. Gracias, Señor, porque has tenido misericordia de nosotros. Y siendo nosotros tan pequeñitos, te ha placido, Señor, descubrir esos grandes tesoros que están en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a seguir teniendo más hambre de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a vencer nuestra carne, Padre, que es el sueño, la pereza, tal vez el que no nos guste leer la palabra, Señor, que nos sintamos tal vez aburridos, Señor. Pero ayúdanos, no podemos solos, Padre, pero con tu ayuda nosotros podremos, Señor, porque ahí en tu palabra están esas verdades, esos misterios maravillosos que tú has querido revelarnos. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado hablando del posmodernismo y cómo la iglesia actúa ante ese posmodernismo. El posmodernismo es algo conflictivo, digámoslo de alguna manera. ¿Por qué razón? Porque en Occidente, en Europa, se está viviendo de una manera, en América Latina de otra. Y mire, si nosotros hacemos un recorrido, hay ciertas comunidades que pareciera que viven en la época antigua, que viven en la época medieval. Otras parece que todavía están en la época moderna y tal vez en América Latina ni siquiera hemos terminado de procesar el modernismo porque tal vez nunca lo logramos y nunca llegamos a eso y ya viene otra ola de ideas y ni siquiera lo hemos podido procesar. En especial en nuestro país, que es un país pues multilingüe, multicultural, entonces es bien complicado, ¿verdad? Ni siquiera se ha procesado una y viene otra. Y también está esa diferencia de pensamientos que hemos tenido, de contextos. Lo vimos también aquí, que es también la cosmovisión de cada ser humano y cómo comprende el mundo. Entonces es diferente la vida para usted y para mí. Y puede ser que usted diga, pero mire, yo solo soy ama de casa, esto a mí no me afecta, yo soy tal vez un albañil, yo soy un maestro de obras, pues yo soy carpintero y esto está lejos de mí. No lo crea así, esto está más cerca de usted de lo que usted piensa. ¿Por qué? Porque si usted es padre de familia, puede ser que un día de esto se le aparezca a su hijo con ideas postmodernas y que usted no las conozca. Por eso es importante que usted aprenda el día de hoy. Y sabe algo, Dios quiere hablarle, Dios quiere situarlo y decirle, bueno, ¿cómo estás tú en este tiempo ante esas ideas? Recuérdese que la palabra de Dios nos llama a que nosotros vayamos renovando nuestra mente, nuestra forma de pensar. Entonces, en el estudio pasado, nosotros estábamos hablando de varias formas o modelos que pues nos presenta un teólogo de cómo puede la iglesia o nosotros los cristianos tomar estas ideas. Y según este profesor de teología y de ética, él nos presenta 4 bien interesantes. Vimos en el estudio pasado que estaba el modelo de la separación y es ese grupo de cristianos que se separan y que no quieren relacionarse con el mundo. Pusimos ejemplos, ¿verdad? Como Noé, como Abraham y en el Nuevo Testamento como Juan el Bautista. Usted sabe que Juan el Bautista se fue a vivir a un lugar alejado, ¿verdad? Entonces, también hay ejemplos en la actualidad. Están, por ejemplo, los menonitas, ¿verdad? Los Amish, que se separan y crean su propia comunidad con sus propias reglas. Bueno, vamos a ver, evaluemos este modelo. Este modelo, pues, tiende a negar lo bueno de la creación de Dios, porque nosotros, al estar encerrados, ensimismados, nos olvidamos de lo que hay en el mundo y sus alrededores. Y tenemos que estar conscientes que Dios ama a todos los seres humanos y por eso es que hizo ese plan tan hermoso a través de Jesucristo. Pero, eso sí, no le agrada el pecado, no ama el pecado, ama al pecador y no quiere que se pierda. Si nosotros estamos encerrados,
no damos a conocer las buenas nuevas. Y Jesucristo no vino a encerrarse, sino que Él caminó, dice la palabra, por las ciudades y por las aldeas. Así que nosotros tenemos que salir de nuestro círculo. Y pues se hace una separación, ¿verdad?, entre lo sagrado y entre lo secular. Y también hay peligros. ¿Por qué? Porque con las nuevas generaciones se van hasta el otro extremo y como no han tenido ninguna relación con el mundo, pues quieren esa separación total del cristianismo. Bueno, está el otro modelo, que es el modelo de la identificación. Y ese modelo dice que el cristiano debe acomodarse a la cultura en la que vive y que el creyente debe ser parte del mundo en el que vive y participar y trabajar en las instituciones culturales. Ejemplos de esto está José. José pues no fue voluntariamente que se haya involucrado, sino que pues digámoslo así, el destino y por supuesto había un plan precioso para su vida de parte de Dios, pero no fue que él voluntariamente decidiera, sí, me voy a ir a Egipto. No, usted conoce la historia de José, espero que la conozca. Está también la vida de Daniel. Daniel fue un político prolífico, realmente un asesor magnífico, guiado por Dios, como deberían ser todos los cristianos que están militando ahora en política, ¿verdad? Y también tenemos ejemplos históricos que vimos que está Constantino en esa relación de la iglesia y el Estado, ¿verdad? Evaluemos este modelo. Este modelo pues invita a vivir cristianamente en el mundo, impactando el mundo con los dones y talentos que Dios le ha dado. Como decía Martín Lutero, no importa si usted está en una granja cuidando vaquitas o no importa si usted está en una oficina, donde usted esté, usted es sacerdote y usted puede ejercer todos esos conocimientos, principios y con su vida usted va a impactar el mundo. Pero también corremos un peligro y es que nosotros podemos ser indiferentes y puede ser que el rol profético de la iglesia se pierda. Bueno, voy rapidito porque lo vimos en el estudio pasado. Está el modelo de la transformación y ese modelo es el poder transformador de Cristo en la cultura y en sus sistemas. Es decir, que el cristiano mientras está viviendo y está interactuando en su círculo, debe ir restaurando todo lo que está roto o descompuesto. Por ejemplo, si usted va a trabajar y se da cuenta que su compañero de trabajo está teniendo problemas, preséntele a Cristo. Si su mejor amigo en el estudio está teniendo pues alguna carencia, preséntele a Cristo, porque Él es la respuesta para todo. Entonces, tenemos ejemplos en la historia. Uno de los ejemplos maravillosos de esto es la Reforma Protestante y cómo esos principios bíblicos eran aplicados. Hablamos un poquito, tal vez, si se recuerda usted, de Calvino, lo hemos hablado aquí en varios estudios, pero es interesante porque Calvino era pues un teólogo magnífico, un reformador, pero también fue alcalde de su pueblo. ¿Y sabe algo? Pasaba tocando de puerta en puerta, cobrando el diezmo, como que fuese un impuesto. Y mucha gente, como hoy en día, se enojaba y no le parecía, estaba en contra. Lo echaron de Ginebra. ¿Y sabe algo? El pueblo empezó a decaer y lo fueron a buscar y lo volvieron a traer otra vez y lo pusieron de alcalde. ¿Por qué? Porque cuando uno deja de aplicar los principios bíblicos, pues lógicamente la vida de uno va en detrimento. No puedo decir que yo soy cristiano y pues solo aplico un porcentaje. No, se trata de una integralidad. Así que es interesante. Bueno, evaluemos esto. Primero, reconoce el poder de Dios para cambiar no solo al individuo, sino que puede cambiar la cultura, puede cambiar naciones, transformar ciudades. Entonces, es interesante este modelo. Invita al creyente a participar en el cambio social. Y al hablar en el cambio social, no se trata de que usted pues se inmiscuya, no sé si usted quiere en instituciones, sino que usted puede ayudar a su vecino. Tiene que empezar desde su círculo más cercano, donde usted tiene compasión por los demás, usted siente como Jesús y usted mira las almas y le da dolor en su corazón de ver que pues sus seres queridos, que sus vecinos se van a perder porque no conocen a Jesucristo. A eso se refiere. Y bueno, pero aquí hay algo. Y ese pero es que no se toma en cuenta la caída del hombre y a qué final se dirige el hombre. Bueno,
también promueve un optimismo no bíblico, casi utópico, y es en lo que hemos estado cayendo últimamente, ¿verdad? En escuchar mucho a los coaching cristianos. Y qué bonito, ¿verdad? Que me motiven, qué bonito que me hagan sentir bien, que me digan que yo puedo, que soy campeón, que todas esas cosas son emociones. Y son emociones que vienen en el posmodernismo, porque ahora ya no hay razón, sino que ahora solo hay piel y las emociones entran por la piel, cómo yo me siento. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Y está el modelo de la encarnación. ¿Cuál es ese? Recuérdese usted que Jesucristo se encarnó en un hombre y era Dios mismo, entonces Él ahora puede sentir, puede ser empático con usted, puede saber y conocer cómo se siente usted porque ya estuvo por aquí y vivió lo mismo que usted vivió. Pero este último modelo busca integrar todos los modelos anteriores y esa relación del creyente y la cultura. Ahora, ¿cuál es el mejor modelo? Porque siempre andamos buscando las recetas. El mejor modelo es Jesucristo. Puede ser que esto le ayude únicamente para reflexionar y decir cómo estoy. ¿Será que yo estoy en el modelo de la identificación o estoy en el modelo de la separación? Me he separado tanto de mis seres queridos y estoy encerrado en mi burbuja cristiana y no salgo. Y como decía mi esposo en alguna ocasión, ¿verdad? Solo hablo cristianeco y solo me reúno con hermanos y no salgo de eso. Pues déjeme decirle que el mandato es ir y predicar el evangelio y hacer discípulos. Entonces no es bueno estar encerrado en esa burbuja, ¿verdad? O en esa burbuja de domingo, no tengo amigos, no busco gente que no esté en mi círculo. ¿Por qué? Porque no me quiero mezclar con la chusma y con el mundo. Pues debería de ir, pero no ir y mezclarse y adoptar las costumbres de ellos, sino que ir, y como dice la palabra, que ellos se hagan a ti y no usted hacerse las costumbres de ellos. Usted llevar el mensaje transformador. Recuérdese que Jesús, aparte de que se encarnó, Jesús vino y se identificó con el mundo. Sentía, se dolía, lloraba. ¿Se recuerda usted cuando vio a Jerusalén y dice, oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas? ¿Se da cuenta? Entonces, él se dolía de ver la situación social, de ver la situación de las personas. Él tenía compasión por las personas, de los ciegos, de los cojos, de los mudos, y se relacionaba también con las costumbres de ellos. Recuérdense que su primer milagro fue en una boda. Quiere decir que él, pues, iba a esas celebraciones y también, de una u otra manera, pues, participaba en las costumbres. ¿Cuáles eran las costumbres? En ese tiempo, pues las bodas, recuérdense que tardaban mucho tiempo. Muy bien, vamos a seguir hablando de cuál es la posición de los cristianos ante el posmodernismo y a ver dónde estamos nosotros ubicados. Pero lo vamos a hacer después de la pausa. Así que por favor no se vaya, que regresamos pronto. Somos una iglesia que busca a Dios, adora, se prepara para anunciar las buenas nuevas de Jesucristo, ora y lee su palabra. Servimos a nuestra comunidad y buscamos el rostro del Señor en santidad. Te invitamos a Ciudad de Refugio, una iglesia que te guiará a una plena comunión con el Señor. Estamos ubicados en Diagonal 1, 7-49, Zona 8, Las Tapias, Quetzaltenango. Reuniones dominicales a las 9 y 11 de la mañana. Encuéntranos en nuestras redes sociales. Iglesia Ciudad de Refugio. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Marcos 9:23. Estamos de regreso y estamos hablando de cuál ha sido la posición o la reacción de la iglesia ante el posmodernismo. Pues ahora déjeme decirle que tenemos creyentes almáticos, dramáticos, melodramáticos y un poquito ridículos, perdón por la expresión.
Pero no es la manera de impactar. Nosotros tenemos que impactar con valor. Esos cristianos que se paraban en el Coliseo romano, que venían y que no les importaba que los leones salieran. Esos cristianos que aunque hubiese una peste, una pandemia, se quedaban sirviendo a sus vecinos y que no le tenían miedo a la enfermedad. ¿Por qué? Porque ellos tenían que demostrar el amor de Jesús al prójimo. Esos cristianos de valor, ¿dónde están? Fíjese que ahora somos demasiado sentimentales. Nos dejamos llevar por los sentimientos y los llevamos a que sean sentimientos viscerales. Ahora ya no hay un equilibrio entre la conducta, digámoslo así, la misericordia y la razón y la verdad. Ahora nosotros actuamos de acuerdo a lo que sentimos y nuestras emociones. Entonces, si yo me siento mal en la iglesia, no voy a la palabra. Si yo me siento ofendido, no voy a la palabra, sino que dejo que mi razonamiento se deje llevar por mi sentimiento y que mi conducta sea regida por mis sentimientos antes que por la razón. Hay algo que se está perdiendo y se está perdiendo el debate. ¿Qué es el debate? Es digámoslo así, es el traslado de formas de pensar de manera coherente, de manera fundamentada y no solo eso, respetada. ¿Qué quiere decir? ¿A dónde quiero llegar? Bueno, que usted y yo podemos sentarnos a platicar sobre un tema. Puede ser que usted esté a favor y yo esté en contra. Usted da su punto de vista y yo doy mi punto de vista, pero que no nos dejemos llevar por lo que aparentemente sentimos o creemos, sino que juntos vayamos y busquemos en la palabra y que después de exponer lo que creemos y pensemos, si lo que nos dice la palabra de Dios es contrario a lo que yo estoy sintiendo y pensando, me ajuste a la voluntad de Dios. Eso, ¿sabe cómo se le llama? Humildad, pero de opinión. En cambio, los cristianos hoy en día miran un TikTok, miran un video en Facebook y lo toman como doctrina y es su verdad y vienen y se paran en esa verdad sin conocer la palabra de Dios. Y si usted les dice lo contrario, de acuerdo a la palabra, se molestan, se enojan. ¿Por qué? Porque son almáticos, dramáticos, melodramáticos. Entonces, ese es un efecto negativo del posmodernismo, que todo mundo tiene la verdad y nadie tiene ahora la humildad de decir, yo no tengo la verdad, pero la palabra de Dios sí. Y la gente habla sin fundamento bíblico, habla por emocionalismos. Ya no hay entre los adultos, yo recuerdo en mi niñez, que pues mi mamá iba a la iglesia. Mi mamá no tiene mucha preparación académica, pero siempre fue una lectora de la palabra. Iba a estudios bíblicos, iba a discipulados. Ella procuró enseñarme lo que yo sé. Hasta hoy la base la puso mi madre. Y yo agradezco eso. Y eso, ¿sabe qué me dio? Me dio una capacidad de argumentación teológica, aunque no hubiese ido a un instituto bíblico. Yo veo, por ejemplo, hablo con mi suegra y mi suegra tiene una argumentación teológica. ¿Por qué? Porque sus opiniones están basadas en la palabra. Entonces, eso es lo que hace falta hoy en día. La gente opina por lo que siente, no por lo que sabe. Y esa es una invitación para que usted hoy en día tome el tiempo para saber más de Dios, para conocer más de la palabra de Dios, para que su voluntad se rija y sus opiniones se rijan no por lo que usted siente, sino por lo que Dios dice. A la larga, ¿qué es más importante? ¿Lo que yo quiero, lo que yo siento o lo que Dios tiene preparado para mí? Si yo me baso en el fundamento en el que Dios dice, yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien. Entonces, aunque yo no sienta, yo no esté a gusto, pero si los planes de la palabra de Dios son buenos, yo me voy a someter y acatar la palabra de Dios. Ya no es conveniente que seamos una generación intuitiva, emotiva, que siente más que saber. A mí me preocupa mucho ese aspecto, que hablo con cristianos
pláticas, nos sentamos a tomar un café y le digo, mire cómo dice la palabra o se recuerda de tal personaje y se quedan pensando, ¿por qué? Porque no saben lo que dice la palabra. Fíjese que ahora todo se pasa, se evalúa, pero a través de lo sentimental y no de lo racional. Y entonces nosotros evaluamos así nuestra vida. Por ejemplo, ay, la alabanza no me gustó porque no me hizo sentir la presencia de Dios. Perdón, pero la alabanza no es para eso. La alabanza es para que usted adore y usted le entregue su adoración al Señor, no para que lo haga sentir a usted. La alabanza está centrada en Dios, no en mí. Además, esto es un peligro. ¿Por qué? Porque los cristianos que son almáticos, entonces se dejan llevar por esos falsos profetas, por los pastores que hablan solo a las emociones y que no están hablando de la palabra de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque esa emocionalidad no nos da principios seguros para la fe, sino que nos hacen tambalear. Ay, el día está gris, entonces hoy Dios no me oyó. Ay, hoy el día está soleado, entonces hoy sí, Dios está contento y está alegre. Entonces empezamos a hablar incoherencias. ¿Por qué? Porque nos estamos dejando llevar por las emociones. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque esto nos lleva a una pérdida de identidad. Recuérdese que la identidad no me da lo que yo siento, no lo que percibo, sino que me lo da el fundamento, y el fundamento está en la palabra. Las emociones me pueden decir muchas cosas. Yo me puedo parar hoy frente al espejo y decir, ay, qué fea soy, qué fea estoy hoy. Pero la palabra de Dios dice que yo soy la niña de sus ojos, que soy nación santa, que soy pueblo escogido. Entonces, cuando yo veo la palabra, estoy viendo la verdad y digo, no, pues yo no soy fea porque el Señor me hizo a su imagen y semejanza. Y si Él me hizo así, pues porque tiene un propósito. Me hizo chiquitita porque eso es conveniente, que en cualquier lugar me puedo dormir en un sillón, no hay problema. En cambio, mi esposo no, porque es alto. En fin, Dios me hizo de determinada manera porque Dios tenía un propósito para mí. Así que, por favor, no se deje llevar por las emociones, déjese llevar por las convicciones bíblicas. Muy bien, entonces, la palabra de Dios nos habla sobre esto y dice en Colosenses 2:8, mirad que nadie os haga cautivo por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Ahora nos dejamos llevar por muchas cosas. El posmodernismo se está dejando llevar por la percepción. Por favor, deje de percibir. Y muchos hermanos, fíjense que se van de la iglesia porque es que yo pensé, es que yo creí, es que yo asumí. Pero no se trata de eso. Eso es inmadurez y eso es falta de conocimiento. Usted tiene que ir a la palabra. Y mire, hay algo bien interesante. Donde Dios lo plantó, usted tiene que dar frutos y para dar frutos hay que esperar un tiempo. Venga lo que venga. Habrá días de tormenta, habrá días de lluvia, habrá días soleados, pero usted permanezca, porque la palabra de Dios nos dice que permanezcamos. Mire qué interesante eso. El texto de la Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es permanente. Permanece. Y qué bueno cuando una persona permanece. Es algo para elogiarlo, es una virtud la permanencia. Pero esos hermanos que están hoy aquí, mañana en otra, pasado en otra, ¿cuándo van a florecer? Agarre usted esta plantita, la sacamos aquí, la sembramos, a los 2 días la saco, la siembro aquí, a los 2 días la saco y la siembro aquí, a los 2 días la saco. ¿Qué va a pasar? Se va a debilitar y su raíz nunca va a ser profunda y nunca va a florecer. ¿Por qué? Porque anda rondando de algún lugar a otro. Fíjese que el apóstol Pablo, en su sabiduría, le dijo a los de Filipos, les dijo, viven en una generación torcida y perversa. Y déjeme decirle algo, que desde el principio de los tiempos, la gente ha vivido en una generación torcida y perversa. En nuestros días vivimos en una generación torcida y perversa, pero esa generación torcida y perversa ha entrado también a la iglesia. Así que no crea usted que el mundo se va a arreglar porque
hay ausencia de guerras, porque se solvente la pobreza, porque se hayan más aparatos de justicia, porque ya no existan las inequidades. No, pueden haber miles de instituciones tratando de resolver los problemas del hombre, pero el mayor problema del hombre es el pecado y la rebeldía contra Dios. Entonces nosotros tenemos que dejar de sentir y darnos cuenta y pararnos en nuestros zapatos y decir, bueno, estamos en una generación terrible y perversa, pero ¿cómo voy a reaccionar yo ante esa generación terrible y perversa? ¿Cuál es mi posición? ¿Voy a saber o voy a sentir? Y recuérdese usted que cada generación ha vivido este problema. Ahora, ¿cuál es el proceso que Dios va a tomar o qué es lo que Dios va a hacer con respecto a esa generación torcida y perversa? Entonces, usted puede decir, pero ¿por qué Dios es tan malo que permite eso? No es Dios el que lo permite, ha sido el ser humano que se ha separado. ¿Qué va a hacer Dios con esa generación torcida y perversa? Y yo esperaría que usted no esté ahí. Yo no quiero estar. Así que en Romanos 1, 18 al 32 dice, es largo, pero yo sí quiero que le ponga atención y que lo leamos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La lectura es de Romanos 1, del 18 al 32. Usted va a tener una tarea el día de hoy y es leerlo completamente en su casa. Pero dése cuenta que esto que dice la palabra de Dios, que fue escrita hace mucho tiempo, se está dando. Dice en el 23 que los hombres cambiaron la gloria de Dios en semejanza de hombre corruptible. ¿Sabía usted que hay hombres que se sienten perros y que contratan a alguien para que le pongan una cadena y los salga a pasear? Y ellos salen así gateando al parque porque ellos son perros. Cambiaron la gloria corruptible. Yo quiero invitarlo a que usted se tome un tiempo para leer este pasaje. Se tome un tiempo para ver cómo Dios va a actuar con esa generación torcida y perversa que ha dejado entrar esas ideas contrarias a la palabra de Dios. Y también que le dé esperanza para saber que Dios lo va a librar a usted de todo ese proceso de ira que tiene en contra de esas ideas y hombres que practican esas ideas contrarias. Oro para que Dios le hable en este pasaje y para que el Espíritu Santo le sea revelado y que usted pueda venir hoy y decir, no quiero realmente dejarme llevar por lo que siento, y que sea una invitación para que usted conozca más de Dios, más de su palabra, más de Él. Esa es la tarea del creyente, y pararse firme en esas convicciones. Que Dios lo bendiga. Iglesia Ciudad de Refugio presentó Estudio Bíblico en Casa. Le esperamos en una próxima oportunidad.